Bueno, buenas tardes. Nuevamente con ustedes en Políticas de Estado, en compañía de Ariel Crespo, que como verán sigue vacacionando. Lo estamos esperando ansioso para que acá disfrute de los placeres de vivir en esta Argentina invernal en todo sentido. Buenas tardes. Me gustó lo de la Argentina invernal y me recordó a un personaje nefasto de la historia argentina, que seguramente usted, que es un poquito mayor que yo, se debe acordar, que alguna vez dijo: hay que pasar el invierno. Sí, sí, claro que sí, cómo no me voy a acordar de ese señor gordito. Claro, bueno, así no fue con que hay que pasar el invierno, ¿no? Así es. Evidentemente, las noticias que me están llegando, más allá de las que me mandás vos, son preocupantes para lo que viene, ¿no? No sé si pensás lo mismo. Sí, sigue habiendo mucho reclamo en la sociedad argentina, en los sectores populares, en los sectores que, bueno, reciben ayuda del Estado a través del plan, pero con la inflación que sigue disparada, aunque un poco en menor medida que el mes anterior, sigue disparada, y eso hace que ni los sueldos puedan acompañar ese proceso y mucho menos aquellos que reciben un plan social. Entonces, esta semana fue una semana de movilizaciones, de reclamos, de protestas, de demandas, digamos, básicamente. Y yo creo que el gobierno tiene un desafío muy grande, muy importante de tratar de escuchar, interpretar y darle respuesta a esto. Y encima, esta semana hubo un encuentro de la EA, organización, la Asociación de Empresarios Argentinos, en un hotel céntrico de Retiro. Y allí, con total desparpajo, el señor Brown, dueño de los supermercados La Anónima, se despachó diciendo que frente a la inflación lo que hacen ellos es remarcar todos los días, creyendo que hacía una gracia, digamos, como si no supiésemos los sufrientes consumidores que efectivamente La Anónima y otros grandes comercializadores lo que hacen es darle a la maquinita de la remarcación de precios permanentemente, ¿no? En fin, está difícil la situación. Creo que un poquito de oxígeno nos está dando el viaje del presidente que realizó esta semana el presidente Alberto Fernández de Estados Unidos. Iba con un mandato de los países de la CELAC. Ahí, bueno, está planteando la necesidad de que no haya ningún tipo de exclusiones y que pensemos no una América para los norteamericanos, sino una América para todos nosotros, incluidos. Vamos a ver qué sale de todo esto, vamos a analizar con más tranquilidad seguramente la semana próxima el resultado final de la cumbre, ¿no? Y sobre todo las conclusiones que dejan para seguir pensando. Sí, que no haya exclusiones cuando de hecho en esta cumbre hay exclusiones, ¿no? Sí, claro, se dejó sin invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que motivó que haya varios presidentes como López Obrador de México o Luis Arce de Bolivia, entre otros, junto con varios países del Caribe que hayan resuelto no participar, digamos, en la cumbre. Me parece que eso no le hace bien ni a Estados Unidos ni a ninguno, pero la responsabilidad principal es de quien convoca, y en este caso es el presidente Biden, que en mi opinión estuvo muy mal asesorado y está pagando las consecuencias de una cumbre debilitada, ¿no? Me parece, voy a hacer un
poco de, ni siquiera humor, pero sonreírme. Me parece que Biden está mal asesorado en más de un tema, ¿no? Bueno, es así, es así. Pero esperemos, por el bien de todo, la verdad que el mundo está viviendo una situación muy difícil, entonces necesitamos una dirigencia política con un perfil de mayor seriedad que nos permita abordar no desde la pijotería de tal o cual país, de tal o cual empresa, de tal o cual sector social, sino pensar en cómo construimos un mundo en paz, más justo, más equilibrado. Bien, tenemos un programa bastante nutrido, ¿no? Sí, con diversidad. ¿Qué te parece si le damos entrada al primer invitado? Con todo gusto. Vamos al primer invitado. Bien, a pedido de un televidente del programa pasado, de la semana pasada, vuelvo a leer el mensaje que le pasé a Eduardo en un contexto tan dificultoso. ¿Cómo se entiende que los trabajadores municipales de Merlo tengan un sueldo básico de 12.300 pesos con aumento por goteo que no supera los 2.000 pesos? Me gustaría que entrevisten al secretario general del sindicato, señor Mario Salcedo, así comenta la problemática. Muchas gracias por darnos bola. Bueno, sí, nosotros por lo general le damos bola a la gente que nos escribe y que nos pide temas, así que tenemos al compañero Mario Salcedo, secretario general del Sindicato de Municipales de Merlo, y bueno, 12.300 pesos es poco creíble, decíamos con Eduardo cuando recibimos el mensaje. ¿Es así, Salcedo, esto? Sí, buenas tardes, compañeros periodistas. Lamentablemente, esta es una realidad que vivimos los trabajadores municipales de Merlo, donde estamos prácticamente en la peor escala del pago salarial. Es correcta la información que les dieron de 12.300 pesos de básico y un aumento por goteo, ahora este mes lo cobramos del 20%, que subió el básico a un poco más de 14.000 pesos. Esto implica que de bolsillos tenemos un sueldo de alrededor de 24.000 pesos, sumando antigüedad, título y algún otro ítem muy chiquito. Pero básicamente el sueldo de bolsillo es de 24.000 pesos y el básico es de 14.000 pesos, 14.800 pesos. Es realmente muy triste, sí. Sí, Esto... Vos sabés que, Mario, que nos resultaba raro un sueldo tan bajo, porque uno primero pelea por tener trabajo, segundo por tener estabilidad en el trabajo, tercero por tener condiciones de trabajo y cuarto tener una remuneración acorde con las necesidades que tiene cualquier familia para poder subsistir. Un salario como el que vos decís que termina componiendo alrededor de 24.000 pesos está muy por debajo de lo que el gobierno ha establecido como la línea de pobreza, ni siquiera como el salario básico, ¿no? Sí, totalmente. Ni siquiera llegamos a ser indigentes. Esto es muy, muy triste. Bueno, todas las pautas que me dabas es lo que marca la ley. Desde la Constitución Nacional, la ley 23.551, la 14.656, que es una ley lograda a través de muchas luchas de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, donde marcan claramente cuál es el objetivo. El objetivo del trabajo es dignificar a la propia persona, dignificar a la familia, y dignificarlo implica no solamente tener un buen sueldo, sino a través de ese esfuerzo del trabajo remunerado, tener acceso a la salud, a la educación, a la buena vestimenta, a la buena nutrición. Y resulta que nosotros, los trabajadores municipales de Merlo, estamos absolutamente lejos de esa posibilidad.
Hay una desidia, una insensibilidad del gobierno de ahora la reemplazante interina Karina Menéndez, que nos lleva a vivir en una situación de extrema pobreza, porque no hay, reitero, sensibilidad, no hay empatía hacia el trabajador. Al contrario, lo que Perdón, buscan... discúlpame que te interrumpa, Sí. dijiste la interina, ¿qué quiere decir? ¿Que el intendente no está? Efectivamente, el intendente tomó una licencia agarrándose de una ley que salió en época de la ex gobernadora Vidal, donde si renunciaban hasta determinado momento, que si no me equivoco fue el 6 de diciembre del año 21, tenían la posibilidad de presentarse y ser reelecto. Entonces, en una jugada política, en las elecciones de medio término que hubo, la primer candidata a concejal fue la hermana Karina Menéndez y ahora hicieron el enroque. La hermana quedó tal cual lo manda, lo determina la ley orgánica, como intendente interina Karina Menéndez, y él está de licencia con cumplimiento de funciones como presidente del BAPRO, Grupo Banco Provincia. Me parece un premio totalmente criticable para un funcionario que no ha cumplido funciones reales en el distrito de Merlo. Y Bueno, donde lo vemos, sí. te agradecemos mucho esta salida, Mario. Realmente queríamos donde hay una necesidad nace un derecho, dijo alguien alguna vez, por más que el ministro de la Corte Suprema, Rosenkrantz, dijo que no, que eso es mentira, que es falso. Yo sigo pensando en eso por mis orígenes ideológicos, y me imagino que Eduardo también, con lo cual te agradecemos que nos hayas dado esta data y que realmente te diría que si no hubieras salido y no lo hubieras dicho, era como poco creíble que estuvieran pasando este tipo de situaciones. Gracias, Muchísimas Mario. gracias por haber salido. Ojalá se les solucione y te vamos a volver a convocar cuando tengan una noticia contraria a esta, digamos. Gracias, Bueno, Mario. yo le agradezco, aunque ha sido muy mezquino el tiempo, sé que el tiempo en televisión es así, pero estoy dispuesto a lo que ustedes me planteen como inquietudes, porque hay mucho más, no es solamente el sueldo, ¿no? Hay persecución laboral, hay abusos hacia las trabajadoras por parte de secretarios, de directores, denuncias hechas también en la corte, en la justicia. O sea, hay un sinnúmero, un sinfín de situaciones que ponen al trabajador en estado de indefensión y también a toda la comunidad de Merlo en una situación de no saber qué hago, a dónde voy, porque el propio Estado, que debe ser garante de la justicia y de la acción social y de la justicia social, que pregonan pero que no practican, está cada vez más arrinconado, cada vez más ausente del Estado. Porque no solamente el trabajador que vive esto. Mario, gracias. ¿Sabés qué? Realmente vamos a volver a atacar el tema porque me parece que es un tema sumamente importante lo que estás planteando y ojalá podamos tener más tiempo para poder dedicarle. Un abrazo, éxito. Impresionante estas declaraciones del secretario del Sindicato Municipal de Merlo, ¿no? Realmente me impactan mucho. Después de esta noticia, vamos a ir a ver una producción del Puerto de la Plata, que ya nos tiene acostumbrado y nos acompaña en este programa, sobre un sistema inventado en el Puerto de la Plata para la rotación de los barcos. Espero que les interese. Gracias. Bueno, mi nombre es Mariano Muriondo, soy coordinador del área de sistemas del Consorcio de Gestión Puerto de la Plata. Junto con Martín Cachile desarrollamos un sistema que es el sistema de giro de buque,
En este sistema lo que se quiso lograr es incorporar en un único nodo todos los actores que participan del proceso de lo que es la solicitud y otorgamiento del giro de buque. Básicamente el giro es la habilitación que da el Consorcio de Gestión Puerto de la Plata para que un buque ingrese en alguno de los muelles que poseemos. En el pasado todo este proceso se llevaba adelante con documentos vía papel que se llevaban y traían físicamente desde el consorcio, de las agencias marítimas hacia el consorcio, y se devolvían desde el consorcio a las agencias marítimas. Los registros quedaban todos documentados en papel, pero todo el proceso en sí era bastante lento y engorroso, y muchas veces podía dar a pérdida de documentación o cuestiones de ese tipo que había que evitar. Es así que decidimos llevar adelante la digitalización de todo este proceso, para lo cual junto con Martín desarrollamos el sistema. Algunas de las ventajas en este caso fueron que las agencias marítimas pueden, a través de la web, ingresar al portal del puertodelaplata.com, ingresar al sistema de giro de buque, solicitar los giros y todos aquellos servicios que requieren los buques a través de esta plataforma, y la misma es aprobada o rechazada en función de los requerimientos por el personal de operaciones del Consorcio del Puerto de la Plata. Dicho esto, básicamente el modelo de giro de buque el año pasado fue solicitado por el equipo de BUMA para ser trasladado y ser utilizado en otros puertos que se encuentran o que se encontraban en la misma situación en la que estábamos nosotros algún tiempo atrás. Y dado el éxito que tuvo aquí, ya hay puertos que están utilizando este mismo sistema que estamos utilizando nosotros para poder digitalizar sus procesos de manera más rápida y eficiente. Actualmente nos encontramos en el desarrollo de lo que es la integración entre el giro de buque mediante un web service a nuestro ERP, que es SAP Business One. Esto permite no solamente evitar errores por, digamos, introducción nuevamente de datos, sino también facilita y agiliza todo lo que es la operatoria del proceso de facturación y reliquidación. Por otro lado, junto con la incorporación a lo que fue el giro de buque, se le va a adicionar una plataforma que va a cubrir básicamente con el mismo objetivo que el giro de buque, cubrir todo lo que es el servicio de ferrotracción para el Consorcio de Gestión Puerto de la Plata, ya que nosotros, aparte de lo que es la parte marítima o naviera, tenemos todo lo que son servicios de ferroviario para lo que es el transporte de cargas. Así que vamos a estar desarrollando un sistema el cual va a integrarse a giro de buque, y esperamos también pueda integrarse a SAP para cumplir con las mismas expectativas que el sistema de giro de buque. Bueno, continuamos nuestro programa con el embajador Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, un amigo, ya ha estado en el programa en distintas oportunidades, con un tema que no salimos de la conmoción en la Argentina, por lo menos los que somos seguidores de alguna de estas cuestiones de la política. ¿Es así, Basteiro? ¿Siguen apareciendo armas y municiones en Bolivia mandadas por Macri para acompañar a la ex dictadora Áñez? Sí, es así. Lamentablemente, ¿no? Como argentino, como embajador, teniendo que pedir disculpas al pueblo argentino por esta actitud que un gobierno argentino haya asumido con una dictadura que se ciñó, que se procesó en los días del 11, 12, 13, 14 de junio de noviembre del año 2019. Allí hubo un golpe, como todos saben, un golpe de Estado a Evo Morales, un golpe cívico-militar,
con una senadora que asumió una responsabilidad violando todos los puntos de la Constitución Nacional, con un ejército, fuerza aérea y marina que acompañó ese proceso, y con la derecha, no tan solo con la derecha local, sino con la derecha regional que acompañó ese golpe. Y una de esas muestras fue la actitud asumida por el gobierno de Macri de haber enviado municiones, gases lacrimógenos, armamento aquí a Bolivia, los días, al otro día de la sonada cívico-militar. Armamentos que tenían un solo objetivo, que era reprimir al pueblo boliviano, que en esos momentos se movilizaba para defender la democracia. Movilización que generó más de 34 muertos, o 34 muertos, en Sencata y Sacaba. Dos lugares, uno en Cochabamba, el otro aquí muy cerca de La Paz. Se supone, se percibe, se cree que muchas de esas municiones que llegaron de Argentina fueron utilizadas casi una semana después, cuando se dan los hechos de Sencata y de Sacaba, por la Fuerza Aérea y la Policía Boliviana. Allí, a partir de una información que teníamos en la embajada, de un pedido de la Cancillería, logramos encontrar una nota donde era casi la prueba la prueba del delito, que era una nota de agradecimiento de Tercero Lara, un general, el comandante de la Fuerza Aérea, agradeciéndole al embajador argentino aquí en Bolivia por 40.000 municiones que le habían llegado a la Fuerza Aérea Boliviana. Allí, a partir de ahí, comenzó una investigación. En noviembre del año pasado se encontró la primera prueba del delito, que fue 26.900 municiones en un depósito de la policía. Pese a eso, había 40.000 municiones que faltaban. Estaba la nota de agradecimiento de Terceros Laras por esas 40.000 municiones, pero las 40.000 municiones no estaban, con lo cual en un juicio era un dato a complicar cualquier proceso. Pues, por suerte, la semana pasada, a partir de un pedido del juez argentino Catania, que es el que entiende en la causa por contrabando agravado en Argentina, solicitó a la Fiscalía Boliviana que le transmitiera o le traspasara toda la información que la Fiscalía Boliviana había acumulado, por un acuerdo que hay entre ambos países de cooperación entre fiscalías en cuanto a temas de investigación penal. Fiscalía Boliviana mandó mucha información. Entre esa información, la que llama la atención en Argentina, o la que atiende la percepción en Argentina, son que ese informe, o en esos informes, hay documentación que confirma que hay 40.000 municiones, que eran las que hasta el momento no se sabía dónde estaban, en diferentes cuarteles de la Fuerza Aérea Boliviana. Y esto es la confirmación de la prueba del delito. Hasta ahora, si a alguien le cabía alguna duda, hoy se percibe, se sabe que ese contrabando se llevó adelante, que las casi 70.000 municiones están aquí en Bolivia. Se usaron aproximadamente unas 3.000 municiones por parte de la policía, quizás fueron utilizadas en las diferentes represiones que hubo en Bolivia en esos momentos. Y un dato destacable: es la primera vez que un gobierno argentino, incluso hasta las propias dictaduras militares que hubo en Argentina, nunca se animaron a tanto, a acompañar, apoyar y dar infraestructura, logística a un golpe militar de una manera casi descarada. Se comprobó que hay... Ahora, Ariel, discúlpame que te interrumpa, pero no podés negar que la derecha argentina es coherente, golpista acá y golpista en el extranjero. Sí, el gobierno de Macri por lo menos se ha caracterizado por eso siempre y cada vez que lo ha podido, y la oligarquía argentina, que yo supongo y creo que es la que representa a Macri en estos momentos históricos de nuestra Argentina, también lo ha sido. Lo cual es
lamentable, es un tema a llamar a la reflexión. Seguramente hay un repudio de tipo judicial que lo va a llevar adelante el proceso penal que se estaba llevando adelante, pero también tiene que haber un repudio moral por estas cuestiones que parece que si no son ustedes y algunos otros pocos medios de comunicación argentinos que atienden este tema, la gran prensa, el gran diario argentino, las corporaciones mediáticas niegan completamente, no informan sobre estos hechos que son lamentables, ¿no? Ariel, yo entiendo incluso lo difícil de tu rol al tener, como decir, en nombre del pueblo argentino, pedir disculpas al pueblo boliviano por lo realizado. Ahora, yo no entiendo muy bien, desde el punto de vista jurídico, me da la impresión de que hay una responsabilidad del gobierno argentino macrista, seguramente hay ministros implicados en forma directa, y por lo que te estoy escuchando, hay funcionarios militares y civiles en la embajada que fueron partícipes necesarios para que esas armas lleguen en forma irregular o esas municiones en forma irregular a Bolivia. Es así, hay causa, me imagino, Néstor. Sí, por supuesto. La causa en Argentina tiene 11 imputados, muchos ministros, Bullrich, Aguad, Faurí, Marcos Peña, secretarios de Estado, el administrador de aduana, el administrador del organismo que controla explosivos y armas, funcionarios de gendarmería o comandantes de gendarmería. Son 14 imputados en Argentina, más el embajador que en ese momento cumplía, del gobierno de Macri, que cumplía funciones aquí, y ahí está imputado también, claro, cuando digo los comandantes de gendarmería, Caliba, que era el comandante que en ese momento cumplía funciones aquí en Bolivia por parte de la gendarmería, y Alonso, que era un capitán de navío, que fueron los verdaderos hacedores de la entrega de este material. En esa documentación que fue a Buenos Aires en la última semana y que ya está en el juzgado de Cataña, ahí los oficiales bolivianos los nombran con nombre y apellido, los señalan con nombre y apellido, que son los que le entregaron el armamento, las municiones, y los que le dijeron que no había ninguna documentación, que ese material llegaba sin papeles, que lo agarraran, que se lo llevaran y que lo tomaran como estaba, lo cual muestra el nivel de irregularidad manifiesta que hubo en esa operación. Aquí, en Bolivia, algunos de esos oficiales van a terminar siendo juzgados por no haber denunciado un hecho ilícito que a todas luces estaba sobre la mesa. En Argentina, tanto esos dos oficiales, uno de Gendarmería, otro de la Marina, como el embajador, también están imputados y seguramente terminarán procesados por el juez Cataña. Sabes que te escucho y tengo una mezcla de sensaciones de... Nos está terminando el tiempo, Eduardo. Sí, lamentablemente nos quedan 30 segundos. Sí, dale. No, simplemente es una mezcla de vergüenza y bronca que supongo que tendríamos que extenderlo a los 47 millones de argentinos, salvo los que estuvieron en esa operación. Gracias, Ariel. No, gracias a vos. Ese fue la misma sensación que tuve yo, pero bueno, traté de revertir eso en poner activo y investigar a fondo y que terminen pagando los culpables. Abrazo. Gracias, Ariel. La vamos a seguir esta charla porque me parece absolutamente imprescindible para que la gente se entere qué es lo que pasó y quiénes fueron los implicados. Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con la diputada Mónica Macha. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Bueno, para continuar con este programa, tenemos como invitada hoy, entrevistada, a la diputada nacional Mónica Macha, diputada ya por segundo periodo. Ella fue senadora provincial del Frente de Todos, es militante del Partido Nuevo Encuentro y ahora preside también en la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Género y Diversidad. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes, noches. Gracias, buenas tardes. Mónica, ¿qué cuestión en este momento hay de debate fuerte? ¿Hay algún tema que se esté discutiendo especialmente vinculado al tema género, diversidad, o estamos en una etapa rutinaria? No, hay varios temas, tal vez uno que es muy troncal y por el que el feminismo y el transfeminismo venimos peleando hace mucho, que tiene que ver con la ley de cuidados, una ley que es Cuidar en Igualdad, es una ley presentada por el Gobierno Nacional, que hoy está en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y que estamos empezando a discutir en compañeras, en principio de nuestro bloque, pues estamos en un momento muy incipiente de poder trabajar sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional, que claramente es un tema central porque cuando hablamos de cuidados, lo podemos mirar desde distintos lugares. Poder ubicar el cuidado, que las tareas de cuidado son tareas que hacemos cotidianamente, generar las mujeres, que implican un trabajo que en esto está reconocido el trabajo, pero que históricamente no tuvo ese reconocimiento, que no tiene remuneración, que implica una carga cotidiana para las mujeres, muchas que están enfocadas en ese trabajo, otras que tienen un trabajo o informal fuera de casa, con lo cual es, digamos, como distintos espacios superpuestos de trabajo, y que además, desde una perspectiva marxista, inclusive, es estar ahí cómo el capitalismo ha logrado desarrollarse con tareas cubiertas por mujeres, sin ningún tipo de reconocimiento y de derechos sociales, y sobre eso, como sostén material, emocional, sexual, ha permitido también que el capitalismo pueda expresarse y desarrollarse a lo largo de la historia. Entonces, me parece que desde esta perspectiva, además de marxista, necesitamos claramente poder poner en el centro del debate político las tareas de cuidado. Creo que el proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional lleva a la discusión y plantea, por ejemplo, entre uno de sus cuestiones más fundamentales, un cambio en las licencias parentales, y que entonces pone en discusión la necesidad de que los cuidados tengan una instancia de corresponsabilidad. El cuidado, además, está en la base de la desigualdad laboral de las mujeres y en la igualdad brecha salarial de las mujeres. A ver, ¿cómo se...? Porque te digo, comparto plenamente lo que estás diciendo, pero me cuesta imaginarme, más allá de un tema de cultural, de compartir el tema del cuidado, más allá de un tema de tipo cultural, ¿qué otra cuestión están pensando en el tema del reconocimiento efectivo, digamos, esto? Bueno, es un proyecto que es más una instancia de plantear el cuidado como un derecho, el derecho a cuidar y ser cuidado. Sobre ese proyecto vamos a necesitar avanzar otras cuestiones que sean más eficaces, o más efectivas, más que eficaces, más efectivas. Claramente, cuando hablamos de cuidados, hablamos de niñas y adolescentes, de adultos mayores, de personas con discapacidad. Para esos distintos universos, el Estado Nacional, desde el Estado Nacional tenemos que poder generar política pública para esos cuidados. También es parte de nuestra transformación social y cultural,
¿qué lugar le damos al cuidado? ¿Qué lugar le damos a la construcción de las familias? Yo creo que hay un punto en donde esto quedó muy, muy como un tema de privada y de índole de cada familia. Y me parece que es momento que podamos politizar, que tiene una raíz política muy fuerte. Eso también incluye poder pensar, poder definir política pública para el acompañamiento en todas las instancias de vida de una persona. Y por supuesto, correspondiendo a tu pregunta, hoy vamos a tener un marco general del sistema integral de cuidado. Eso en una segunda instancia hay que poder dotarle de distintas leyes que acompañen esos procesos y que por supuesto tengan presupuesto. Claro, claro, sí, por eso se me ocurría que hay como un tema político, cultural, ideológico, conceptual, y después me parece que hay que encontrar alguna forma de reconocimiento material también a la realización, si no, simplemente me suena como una intención, digamos, pero está perfecto, digamos, el tema. Ahora una pregunta. En este contexto donde pareciera que cada vez que el oficialismo presenta algún proyecto, alguna idea, la oposición pone palos en la rueda. ¿Cómo pensás que va a reaccionar ante esto que estás planteando? ¿Van a acompañar o se van a parar en la vereda de enfrente? Vamos a ver cómo se da la discusión en las comisiones, porque desde el feminismo hemos logrado para algunos temas una construcción transversal. Entonces, no es por partido político, o sea, nuestro bloque va a acompañar en esta instancia, va a acompañar seguramente todo. Es probable que tengamos acompañamiento de algunos sectores de Cambiemos, sobre todo aquellas mujeres que se ponen como feministas liberales, pero feministas en el punto, y entonces seguro que lo acompañen, porque la discusión es una discusión que atraviesa mismos desde hace mucho tiempo. Así que vamos a ver cómo sea esa discusión. No tenemos ninguna certeza, es que estamos con muchos que necesitamos poder tratar en el recinto, y hoy no lo podemos hacer porque no tenemos acompañamiento. Proyectos importantes como Compra Argentino, como industrias culturales, que hay un financiamiento que si no logramos sancionar la ley, se cae, y eso pone en riesgo la vida cultural del país, ya, no ahora, y no están acompañándonos para darlo en el recinto. Entonces, la situación en el sentido es muy compleja. Nosotros tenemos 18 votos en nuestro bloque, y hoy está costando mucho poder ampliar esa base. Hablando de eso, Mónica, en estas horas en las sesiones de esta semana, hubo un debate en el Parlamento sobre la boleta única papel. Dos palabras. Terminó imponiéndose en la oposición una conjugación de distintos bloques de la oposición que respaldaron esa boleta única papel, reemplazando un sistema que llevamos 40 años, por lo menos desde la recuperación en 1983 de la democracia, y que no había tenido en las 22 elecciones que hubo ningún tipo de cuestionamiento. ¿Cómo viviste este debate? ¿Cómo lo estás viendo? En pocas palabras, porque ahora hay que tratarlo en el Senado, ¿no? Sí, a ver, la primera cuestión que surge de esto es que Cambiemos, junto con unos bloques más pequeños, logró construir quórum y mayoría, ¿no? O sea, digo, logró, no, porque a veces tenemos como esta, bueno, damos quórum, pero no lo votamos. Bueno, no, quórum y acompañamiento al proyecto de boleta única. Es como hecho político, que también es como para observar cómo configuran las fuerzas dentro del Congreso, que te da también una mirada para pensar lo social y lo político. Y por otra parte, con un tema que realmente no es un tema que esté en la preocupación del pueblo, de la gente, no. Es un tema netamente de la política y que está puesto ahí como una prioridad.
Eso por un lado. Por otro lado, creo que, como vos decías recién, nosotros no tenemos una historia o una tradición de fraude que hagan a pensar que necesitamos cambiar nuestro sistema electoral. Muy por el contrario, a mí me parece que es muy importante tener la boleta única, llegar a tener boleta única de papel, porque en definitiva es contra la organización partidaria, porque en definitiva lo que empieza como a fisurar es esa necesidad de construcción de partidos. Nuestra democracia es una democracia de medios políticos y nos lleva, y lo vemos en los ejemplos de las provincias donde tienen boleta única de papel, nos lleva a lo que decía ayer Germán Martínez, una democracia de candidatos. Entonces, lo que va a pesar más es que vos tengas un candidato conocido o conocida y no una construcción territorial distante, que es la que te da como la posibilidad de una discusión política y sobre un modelo de país. Entonces, lo cierto es que eso debilita políticos, fortalece corporaciones que no tienen nada que ver con los intereses de un pueblo, sino de un sector, de su corporación. Para mí, además de todo esto que decía al principio de configuración de fuerzas, es un tema muy, muy complicado para la construcción política. Sabes, Mónica, que en el programa anterior, la semana pasada, analizamos con una compañera colombiana que ellos tienen el sistema de boleta única papel, y en las elecciones que habían tenido en marzo, entre el resultado provisional y el recuento definitivo para Petro, o para el partido de Petro, hubo 800.000 votos de diferencia que se pudieron remontar, y eso significaron 4 senadores más para el polo de Petro. Lo que indica que es una falacia lo que algunos argumentos plantearon en la Cámara de Diputados, de decir que era mejor para evitar cualquier tipo de mal manejo por problemas de fiscalización de la fuerza. Me parece, comparto con vos que esto subestima, pero hay ejemplos concretos, cercanos, donde se demuestra que la boleta única papel, si hay algo que tendría que resolver, no lo resuelve. No, tal cual. Si discusiones, si esto genera más transparencia, no. Y vuelvo a insistir con esto que también decías vos al principio, no, y además Argentina no tiene un problema de falta de transparencia en elecciones, como en todos los lugares o de otro, pero no es una cuestión realizada para nada, son cuestiones muy puntuales, y como hay la verdad es que no es un motivo. Claro. Otro tema que me interesaba, si podés presentar, se ha aprobado hace un par de semanas una ley que tiene que ver con el cannabis, de lo que sé que en el proyecto original que trabajó básicamente la diputada Galear, vos fuiste cofirmante. ¿Qué implica el tema de la legalización del uso del cannabis? Genera un marco normativo regulatorio para la producción a gran escala del cannabis. A baja escala también, digo, ahí hay como una necesidad que teníamos de poder generar mejores condiciones, sobre todo para los productores de cannabis, que venían siendo un sector muy hostigado institucionalmente. Entonces, esto nos permite como esa posibilidad de la producción del cannabis para uso medicinal. Esto también es importante. Es un avance interesante porque por muchas personas que frente a algunas enfermedades crónicas quieren cannabis probado, que el cannabis es realmente un producto que mejora la calidad de las personas. Y me parece entonces que pudimos avanzar en esa discusión para poder avanzar, para poder dar mejores condiciones para las personas que lo necesitan, más seguridad para las personas que vivan, y esto también es importante destacar, es un proyecto que estuvo muy acompañado por organizaciones. Una de ellas es la más conocida, es Mamá Cultiva, una organización, muchas mujeres participando también, que se organizaron para poder garantizar el cultivo de cannabis para los tratamientos de sus hijas.
Hay varias provincias que están produciendo ya, ¿no? O que por lo menos habían encarado ese proceso, Jujuy, San Juan, La Rioja. O sea que esto le da un marco ahora jurídico legal y al proceso de industrialización también, que espero traiga aparejado un abaratamiento, ¿no es cierto? Totalmente. Es interesante eso porque incluso hasta se había generado casi como una industria del contrabando desde Uruguay, ¿no es cierto? Que es donde está legalizado el tema del cannabis. Creo que esto no... Sí, ahí nosotros estamos avanzando con el uso medicinal. Después hay toda una discusión que habrá que dar, o que vamos dando de a poco, pero que tiene que ver también con el uso recreativo del cannabis, que sí Uruguay ya tiene, lo tiene regulado, nosotros todavía no. Pero que también son como discusiones que hay que ir acompañando, escuchando también el tiempo de nuestro pueblo, porque a veces, no sé, es como esa tensión de hasta dónde podemos avanzar y hasta dónde todavía no es momento, o hay otras miradas, no porque nosotros tengamos la verdad de las cosas, para nada, solamente poder pensar en el uso recreativo, implica que mucha gente no tenga causas penales porque consume cannabis, y además porque también podemos darnos una discusión sobre el tema de las sustancias legales e ilegales en nuestro país. ¿Cuándo se habla de un consumo recreativo? Cuando estamos hablando de un abuso de ese consumo. Bueno, yo soy de Morón, con lo cual venimos desde el municipio desde una lógica de reducción de riesgos en relación al consumo de sustancias legales e ilegales. Y la verdad es que es muy cotidiano, muy presente en muchísimas familias, pero también muy negado para poder asumirlo responsablemente y con la claridad que necesitamos para discutir una de estas características. Muy bien. Aparte van a tener una oposición bastante clara de la industria farmacológica, ¿o me equivoco? Totalmente. Una de las corporaciones más importantes, no de la Argentina, sino del mundo, ¿no? Sí. Es así. Mira que a favor que está Crespo con el tema del cannabis, que mira qué camisita has hecho. Bueno, yo también. No, bueno, pero diputada, coincidamos que yo este tema lo conozco bastante, no solo por mi profesión anterior, sino por lo que he visto como resultado en gente amiga, en gente muy querida, sobre el tema medicinal del cannabis. Y cuando vos lo nombrás, automáticamente, inclusive colegas míos de mi viejo pasado por el hospital, te saltan a la yugular como diciendo que eso es brujería, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, totalmente. Es muy interesante el desplazamiento, porque en realidad cuando vos vas a ver, muchos de los fármacos tienen como base muchísimos las plantas medicinales. Sin embargo, cuando querés indagar y cuando eso generaría una autonomía, ¿no? A la hora de poder para pensar los procesos de salud de enfermedad, pensar cómo nos medicamos, cómo nos automedicamos y cómo hay un montón de cosas como para pensar también ese proceso, y donde estamos muy cautivos del sistema de salud que conocemos, con toda su tecnología, con toda su farmacología. Eso va andándolo de a poco, ¿no? Pero cuesta mucho porque han logrado construir una idea de verdad del lado de ellos. Y todo lo que viene a cuestionarlo está denostado. Pero bueno, ahí vamos de a poco. Imagino en el tema de la salud va a haber todo un proceso también de reconversión conceptual en la utilización, me parece, del cannabis como un instrumento que ayuda a superar dificultades de muchos tipos de enfermedades, ¿no? Sí, de hecho hay muchísimos médicos y médicas que lo recomiendan, que lo
que acompañan tratamientos con cannabis. La experiencia, por lo menos que nosotros hicimos en relación a la ley, trabajando con organizaciones, es la cantidad de padres y de madres que están organizadas y que tienen muchísimo conocimiento de lo que es el proceso en tratamientos como epilepsia, son tratamientos que van a hacer toda la vida, que son enfermedades crónicas, como el cannabis al logrado. Por ejemplo, yo tuve un padre que decía que tenía epilepsia y convulsiones durante todos los días, pero que bajó, no sé, a un quinto de las convulsiones que tenía por día. Eso es un montón, es otra calidad de vida preventiva y para su desarrollo. Entonces, diputada, realmente muy interesante todo el planteo. Te vamos a volver a convocar, porque esto no va a terminar acá, se nos está terminando el programa, pero realmente muchas gracias por estos 20 minutos charlando sobre todas estas cuestiones. Bueno, que vuelvas a... Dale, la próxima vamos para otro día también. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Eduardo, nos vamos, saludamos. Nos vamos. Como siempre, nos volvemos a encontrar en una semana en Canal Somos, el 7 de Cablevisión, y en 517 de Flow. Y también, por supuesto, por el canal de YouTube Políticas de Estado. La semana para todos. La semana que viene me va a tener ahí al lado, con un poco de frío, Sigal. Sí, ya lo veo que ahora está así, muy ligerito. Acá lo esperamos. 32 todos los días, Sigal. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me ponga pullover? No, ya demasiado que lo tenga que usar yo. Bueno. Bien, un abrazo grande. Nos vemos en la semana, Eduardo. Nos vemos. Buen viaje.